En un rincón olvidado de México, rodeado de cerros y envuelto en una niebla perpetua, se encontraba el pueblo de San Juan de los Vientos. Si alguna vez alguien intentó ponerlo en un mapa, lo hizo con tan poco empeño que hasta el tiempo decidió ignorarlo. Era un lugar en el que las calles empedradas parecían suspirar bajo el peso de los años y los secretos, como si las piedras mismas murmuraran entre ellas, hastiadas de sostener tanta historia. El pueblo tenía menos habitantes que un velorio mal anunciado, y los pocos que quedaban, tan gastados como las piedras, parecían haberse acostumbrado a la monotonía de sus días. La rutina consistía en levantarse, evitar mirar demasiado al cielo gris y encerrarse antes de que el viento comenzara a traer consigo susurros incómodos. Nadie sabía exactamente qué decían esos susurros, y francamente, nadie quería saberlo. Para Abel, un periodista en desgracia, el pueblo no era más que una oportunidad para redimir su carrera. Tras un escándalo en su periódico, había sido enviado allí para investigar unas supuestas desapariciones. Pensó que era una broma del editor, pero no, la oferta era real. «Una historia bien escrita puede salvarte, Abel», le dijeron. Claro, siempre y cuando sobreviviera a la experiencia. Desde el primer día, Abel se dio cuenta de que San Juan de los Vientos no era solo un pueblo aislado. Había algo en el aire que le erizaba la piel. Quizás era la manera en que las sombras parecían más largas de lo que deberían ser, o cómo el viento se colaba por los resquicios de las puertas, trayendo consigo voces que a veces sonaban como risas. En todo caso, lo que más le inquietaba era la forma en que los lugareños lo miraban, como si supieran algo que él no. Y lo sabían, pero eso no le iban a contar. ¿Por qué se encierran tan temprano?, Trenia preguntó un día al viejo custodio de la iglesia. El hombre, encorvado y con la mirada perdida, solo le respondió con una media sonrisa, de esas que te hacen arrepentirte de haber preguntado. «Aquí no nos gusta escuchar lo que el viento trae por la noche», murmuró el anciano, sus dientes amarillos asomándose por entre los labios. Los habitantes tenían una forma peculiar de abordar el miedo, con humor negro. Rosa, la cantinera, se burlaba de los murmullos en el viento. «No les prestes atención, Abel», le decía, mientras servía un mezcal tan fuerte que probablemente podría resucitar a los muertos. «Son solo los difuntos, cansados de tanto silencio». Abel rió por compromiso, pero una sombra oscura en los ojos de Rosa lo hizo sentir que la broma era más seria de lo que parecía. Los días pasaron y Abel no podía ignorar las extrañezas del lugar. Las noches eran las peores. Los susurros se hacían más intensos, casi como si alguien estuviera parado justo fuera de su puerta, respirando y esperando que saliera. Pero él, como buen escéptico, decidió que los sonidos eran producto de su mente cansada. Hasta que un día decidió subir a los cerros. «Si hay algo raro aquí, seguro está en esos malditos cerros», pensó Abel mientras cargaba su cámara y su libreta. El camino era empinado y la niebla se espesaba a medida que subía, hasta que las montañas parecían fantasmas gigantes observando su avance. Cuando llegó a la cima, encontró algo que no esperaba: un círculo de piedras negras, dispuestas con una precisión que no podía ser natural. El viento helado lo golpeó en la cara y con él vino un murmullo. Al principio pensó que era el eco del viento entre las piedras, pero luego escuchó algo más. «Abel», susurró el viento, haciendo que su corazón se detuviera por un instante. El periodista se quedó inmóvil. Sabía que no había nadie alrededor, pero el sonido era inconfundible. Era su nombre. Su primera reacción fue pensar que había perdido la cabeza. Pero cuando el viento lo llamó de nuevo,
su instinto de supervivencia finalmente superó su escepticismo. Abel retrocedió, tropezando torpemente con una de las piedras, y al caer, sus ojos captaron algo que lo dejó sin aliento. Huellas. Alrededor del círculo de piedras había huellas frescas, marcadas en la tierra, como si alguien hubiera estado caminando en círculos recientemente. De vuelta en el pueblo, intentó interrogar a los lugareños, pero las respuestas que obtuvo fueron aún más perturbadoras. Algunos se limitaban a encogerse de hombros, mientras otros soltaban risitas nerviosas y cambiaban rápidamente de tema. El custodio de la iglesia fue más directo. «No todo lo que está muerto se queda quieto», le dijo con tono grave. Las palabras del anciano resonaron en su cabeza durante días. Abel empezó a dormir mal, despertándose en medio de la noche con la sensación de que alguien lo observaba. A veces sentía que las paredes de su habitación susurraban su nombre. Otras, que el viento se metía entre las grietas de su ventana, trayendo consigo algo más que el frío de la noche. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, algo cambió. El viento ya no susurraba, ahora se reía. Risas distorsionadas, crueles, resonaban por las calles vacías. Abel se despertó de golpe, cubierto de sudor frío. Sabía que debía salir, y lo hizo, aunque sabía que era una pésima idea. Con su linterna en mano, siguió el eco de las risas hasta el círculo de piedras en el cerro. El pueblo estaba sumido en un silencio que parecía aún más mortal, en contraste con las risas que se colaban entre los montes. Cuando llegó, las figuras lo esperaban. Varias siluetas oscuras, con rostros ocultos bajo capuchas, estaban de pie alrededor de las piedras. El corazón de Abel comenzó a latir con fuerza, pero no pudo moverse. Una de las figuras habló y su voz resonó en la niebla. «Bienvenido, Abel». El periodista retrocedió, tropezando de nuevo con las piedras, y esta vez cayó de rodillas. Al levantar la vista, vio algo que lo hizo gritar. Las figuras no eran humanas. Abel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las figuras encapuchadas lo observaban, pero sus rostros no eran rostros humanos. Lo poco que pudo ver bajo las capuchas lo hizo estremecerse. Piel pálida, casi translúcida, y unos ojos vacíos, hundidos, como si alguien hubiera absorbido toda la vida que alguna vez habitó en esos cuerpos. No eran personas, o al menos ya no lo eran. Oh, no. «Component placement», murmuró Abel, con la voz apenas un susurro que se perdió en el viento que nunca dejaba de soplar. «Esto no puede estar pasando». La figura que había hablado dio un paso al frente, sus movimientos lentos, deliberados, como si cada uno de ellos fuera parte de un ritual cuidadosamente coreografiado. Abel, aún de rodillas, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaban pesadas, como si las raíces del suelo mismo lo estuvieran sujetando. «No temas, Abel», dijo la figura, su voz suave pero cargada de algo inhumano. «Aquí, nadie te hará daño. Al menos, no aún». Una risa, baja y distorsionada, surgió de las demás figuras. Abel cerró los ojos, tratando de ignorar la sensación de que estaba siendo observado desde más allá de lo visible. Cuando los volvió a abrir, las figuras estaban más cerca. No sabía cómo, pero el círculo de piedras, que antes había sido amplio, ahora parecía más estrecho, como si el espacio se hubiera comprimido a su alrededor. «¿Qué quieren de mí?», logró preguntar, su voz quebrada por el miedo. La figura más cercana inclinó la cabeza, como si lo estuviera estudiando con interés. «La misma pregunta que hicieron los otros», respondió. «Todos los que vienen aquí creen que son diferentes. Creen que tienen el control. Pero no es así, Abel. Tú ya estás atrapado. Desde el momento en que llegaste a San Juan de los Vientos,
te convertiste en parte de este lugar. Abel sintió el peso de aquellas palabras hundirse en su pecho. No había salida, no había escapatoria. Las desapariciones de las que le habían hablado no eran accidentes, ni sucesos aislados. Eran parte de un ciclo que se repetía una y otra vez. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo una oleada de frío que lo hizo estremecerse. Las piedras del círculo comenzaron a vibrar, emitiendo un murmullo bajo, un sonido que no era del todo humano. Era como si las piedras mismas estuvieran vivas, comunicándose en un idioma antiguo, olvidado por el tiempo. Abel sintió que la tierra temblaba bajo sus rodillas, y el patrón de las piedras empezó a moverse, contorsionándose de formas imposibles, como si algo debajo del suelo intentara liberarse. «Aquí las almas perdidas no descansan», dijo la figura encapuchada, mientras alzaba lentamente su mano pálida, señalando las piedras. «Están atrapadas, al igual que tú». Abel miró a su alrededor, pero no había forma de escapar. Las figuras formaban un muro viviente que lo rodeaba. Los susurros en el viento, que alguna vez parecieron distantes y etéreos, ahora eran gritos, voces que clamaban por ayuda, por liberación. Abel intentó levantarse, pero sus piernas seguían pesadas, como si fueran parte del mismo suelo que lo mantenía atrapado. «Esto es una locura», murmuró Abel, casi para sí mismo, su mente buscando una explicación lógica. «Todo esto es una maldita locura». Las figuras no respondieron. En lugar de eso, se quedaron inmóviles, observándolo con sus ojos vacíos, sus rostros inhumanos apenas visibles bajo las capuchas. El líder, si es que podía llamársele así, se acercó aún más. La atmósfera a su alrededor era densa, como si cada palabra que iba a pronunciar estuviera impregnada de una gravedad insuperable. «Tienes que elegir, Abel», dijo la figura, su voz tan baja que casi fue tragada por el viento. «El destino o la revelación, la muerte o lo que hay más allá del viento». Abel sintió cómo su corazón latía desbocado. «¿Elegir?», preguntó su voz temblando. «¿Elegir qué? ¿Qué demonios significa eso?». El encapuchado extendió una mano hacia él, y en su palma, Abel pudo ver una cicatriz vieja y profundamente marcada, como si hubiera sido grabada en su carne hacía siglos. Un símbolo, de alguna manera más antiguo que cualquier cosa que Abel pudiera haber imaginado, se mostraba claramente. «Tu destino ya está escrito», dijo la figura, mientras las otras murmuraban entre ellas. «O te unes a nosotros, vagando por la eternidad en este lugar, alimentándote del miedo de los que vendrán después de ti. O...». El aire a su alrededor se volvió tan pesado que Abel apenas podía respirar. El viento, que antes era constante y frío, ahora parecía haberse detenido por completo, como si el mismo aire estuviera esperando su respuesta. «O puedes descubrir lo que realmente hay más allá del viento». Aquellas palabras cayeron sobre Abel como un peso que lo aplastaba. Algo en la mirada del encapuchado le decía que la decisión no era tan simple como parecía. «Más allá del viento», pensó Abel. «¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que no conocen ni siquiera ellos?». El silencio era absoluto. Solo el murmullo de las piedras negras, vibrando a su alrededor, rompía la quietud mortal que había caído sobre el lugar. Abel no tenía opciones. Estaba atrapado en una decisión que no podía comprender. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. Solo aquellas figuras, expectantes, aguardando su respuesta. «Lo haré», murmuró Abel, aunque no estaba seguro de lo que acababa de aceptar. Las figuras encapuchadas se movieron en respuesta a sus palabras, como si hubieran estado esperando justo ese momento. El viento volvió a soplar, pero esta vez no traía susurros.
no traía risas. Traía gritos. Gritos que venían desde las profundidades de la tierra. Gritos que resonaban a través del tiempo y el espacio, como si el mismo mundo estuviera a punto de desmoronarse. El suelo bajo las piedras negras comenzó a moverse. Abel sintió como la tierra temblaba bajo sus pies y una grieta se abrió en el centro del círculo. Un vacío oscuro y profundo se formó ante él, y de ese vacío emergió un susurro, más fuerte que cualquier otro que hubiera escuchado antes. El susurro del viento se convirtió en un grito ensordecedor, y mientras el vacío lo envolvía, Abel comprendió que había hecho la elección equivocada. Pero ya era demasiado tarde. Estaba siendo arrastrado hacia algo mucho peor que la muerte. Abel cayó en un vacío tan absoluto que ni siquiera podía escuchar el eco de su propio grito. La sensación de descenso era interminable, como si estuviera cayendo por horas, días o quizás siglos. Era imposible saberlo. No había nada a su alrededor, excepto una oscuridad espesa que lo envolvía por completo. El viento, ese mismo viento que antes lo atormentaba con sus susurros, ahora parecía haberse desvanecido, dejándolo solo con el silencio abrumador. De repente, el descenso se detuvo de golpe. Abel impactó contra algo sólido, pero sorprendentemente no sintió dolor. Era como si la caída no hubiera afectado su cuerpo físico, aunque su mente seguía tambaleándose por el vértigo. Se levantó lentamente, sus ojos tratando de ajustarse a la oscuridad. Poco a poco, el lugar en el que se encontraba comenzó a tomar forma. Ya no estaba en San Juan de los Vientos. De hecho, no estaba seguro de estar en ningún lugar que conociera o pudiera entender. Ante él se extendía un vasto desierto, pero no uno de arena y calor. Era un paisaje surrealista, cubierto por una tierra grisácea que parecía estar hecha de cenizas. Sobre él, un cielo rojo, con nubes negras que se arremolinaban en patrones extraños, casi como si tuvieran vida propia. ¿Dónde demonios estoy?, murmuró Abel para sí mismo con la voz ronca y desorientada. Empezó a caminar, no porque tuviera una dirección clara, sino porque quedarse quieto en un lugar como ese parecía una idea mucho peor. Cada paso que daba dejaba huellas en el suelo ceniciento, pero las huellas desaparecían casi al instante, como si el lugar mismo rechazara cualquier evidencia de su paso. El aire era espeso, cargado de una energía invisible que hacía difícil respirar. Y a lo lejos, siluetas borrosas de montañas o quizás algo más lo observaban, cambiando de forma cada vez que intentaba fijar su vista en ellas. A medida que caminaba, el paisaje empezó a mutar. El desierto de cenizas se transformó lentamente en algo mucho más extraño. Un bosque. Pero no era un bosque normal. Los árboles que lo rodeaban no tenían hojas verdes ni troncos marrones. En su lugar, las ramas eran negras como el carbón, y de ellas colgaban gotas brillantes que, al caer al suelo, emitían un sonido metálico, como pequeños golpes de campanas. El aire olía a algo extraño, a óxido y tierra húmeda, una mezcla que hacía que cada inhalación quemara en su garganta. Abel avanzaba con cuidado, cada paso más inseguro que el anterior. No había criaturas, ni pájaros, ni siquiera insectos. Solo él y esos árboles extraños, que parecían moverse cuando no los miraba directamente, como si fueran parte de un juego macabro diseñado para mantenerlo siempre alerta. Era como si el paisaje mismo se burlara de él, retorciéndose a su alrededor para mantenerlo perdido en un laberinto interminable. Después de un tiempo, Abel comenzó a notar algo más. Un cambio en la presión del aire, una sensación pesada en el ambiente, como si algo enorme estuviera observándolo desde las sombras. Instintivamente se detuvo, sus ojos tratando de penetrar la densa oscuridad del bosque. Lo que fuera que estuviera allí,
no quería ser visto. Y entonces lo vio, o al menos vio una parte de ello. A lo lejos, entre las sombras más profundas, se asomaba algo gigantesco. No podía distinguirlo con claridad, pero lo que más lo aterrorizó fue el ojo. Un ojo enorme, suspendido en el aire, observándolo desde la oscuridad. Tenía una forma humana, pero algo en él era terriblemente incorrecto. La pupila, alargada y vertical como la de una serpiente, brillaba con un resplandor rojizo que parecía perforar su alma. Abel sintió como el terror lo invadía, un miedo primitivo que lo paralizaba. «Esto no puede estar pasando», pensó, intentando retroceder, pero sus piernas no respondían. Algo lo mantenía anclado al suelo. Miró hacia abajo y vio que las raíces de los árboles se habían enroscado alrededor de sus tobillos. Se agitaban lentamente, como serpientes que lo sujetaban con firmeza. Abel intentó liberarse, tirando de sus piernas, pero cuanto más luchaba, más apretaban. El ojo gigante se acercó, flotando en el aire de manera antinatural. Su pupila se contrajo y dilató varias veces, como si lo estuviera analizando, escrutando cada rincón de su mente. Abel sintió como algo dentro de él se retorcía bajo aquella mirada. No era solo su cuerpo lo que estaba siendo observado, era su alma. Y luego el ojo sonrió. O al menos, esa fue la sensación que Abel tuvo. No sabía cómo, pero estaba seguro de que aquel ojo se estaba riendo de él. Era una burla silenciosa, una demostración de poder absoluto. ¿Abel? «Swing», dijo una voz profunda, resonante, pero no venía de ninguna dirección. Estaba dentro de su cabeza. Abel gritó, tratando de encontrar una manera de escapar. «Déjame ir, esto es una pesadilla». Pero la voz simplemente se rió, un sonido bajo y gutural que hizo temblar el suelo. «Tú lo elegiste, Abel. Viniste aquí buscando respuestas, y ahora te las mostraré». El ojo se acercó aún más, su pupila dilatándose de una forma hipnótica. Abel sintió como el peso de aquella mirada lo aplastaba. No era solo miedo lo que sentía. Era una sensación de rendición total, de saber que estaba a merced de algo que nunca podría comprender. De repente, las raíces que lo sujetaban comenzaron a moverse. Lo levantaron del suelo, arrastrándolo lentamente hacia el ojo. Abel luchaba, pero su fuerza se desvanecía con cada segundo que pasaba. Sentía que el simple acto de estar cerca de esa entidad lo estaba descomponiendo por dentro. «No tengo opción», repetía Abel para sí mismo, su mente buscando una salida, aunque fuera irracional. «No tengo opción». La voz en su mente volvió a resonar, pero esta vez más suave, casi seductora. «¿Opción?» Drenia, se burló la voz. «Aquí no hay opciones. El destino es un hilo que ya ha sido tejido, y tú eres parte de ese tejido». Las ramas lo sujetaron con más fuerza, levantándolo en el aire. Abel quedó suspendido frente al ojo, que ahora lo observaba a tan poca distancia que podía sentir su calor. La pupila se contrajo y dilató lentamente, como si estuviera tomando su tiempo para analizar cada aspecto de su ser. Entonces, algo inesperado sucedió. Abel comenzó a reír. Una risa nerviosa, amarga, casi histérica, escapó de su garganta. «¿Así que esto es lo que pasa cuando te atreves a mirar más allá?», Drenia pensó con sarcasmo. «Terminas atrapado por un maldito ojo gigante en un bosque que no debería existir. Vaya manera de morir». El ojo parpadeó lentamente, como si hubiera escuchado sus pensamientos. Abel podía sentir la burla en la mirada de aquella entidad. Era como si su risa solo alimentara más el juego sádico en el que estaba atrapado. La risa de Abel se desvaneció en el aire pesado y opresivo del lugar. El ojo gigante permanecía inmóvil, observándolo,
como si disfrutara cada momento de su desesperación. Abel sintió como su cuerpo era estrujado por las raíces que lo mantenían suspendido en el aire, cada vez más apretadas, como si quisieran exprimir cualquier chispa de vida que le quedara. Vaya manera de morir, pensó nuevamente, pero esta vez su ironía no tuvo el mismo efecto. El horror de la situación ya había eclipsado cualquier sentido del humor que pudiera encontrar en ella. «No morirás, Abel», dijo la voz en su mente, suave y burlona. «Al menos, no en el sentido que comprendes. Aquí no hay muerte, solo transformación». El ojo se movió lentamente, acercándose más, hasta que Abel sintió que lo devoraba por completo. La pupila vertical lo atrapaba, absorbiendo su imagen, como si el ojo pudiera ver dentro de él, hurgando en cada recuerdo, en cada pensamiento oscuro que alguna vez intentó esconder. Era una invasión, una violación de su propia existencia. De repente, Abel sintió un tirón en lo más profundo de su ser. No era físico, sino algo mucho peor. Sentía que su esencia, lo que lo hacía ser él, estaba siendo arrancada de su cuerpo. «¿Qué me están haciendo?», Drenia pensó con pánico, intentando gritar, pero su voz no encontraba salida. «Liberándote de lo innecesario», respondió la voz, su tono frío y distante. «No necesitas tu humanidad aquí. Ya no la necesitarás nunca más». Abel intentó resistir, aferrándose a cualquier pensamiento coherente, pero todo se volvía borroso. Su mente era un torbellino de imágenes y emociones, cada una más desconectada de la realidad que la anterior. A medida que la entidad lo absorbía, Abel vio destellos de su vida, escenas que se repetían una y otra vez como si estuvieran siendo proyectadas en una pantalla rota. Su niñez, su primer trabajo, los fracasos que lo llevaron a San Juan de los Vientos, las decisiones que lo arrojaron a este infierno. «Espera», pensó, luchando por mantener la calma. «Si esto es el final, si realmente no hay muerte, entonces, ¿qué hay más allá del viento?». La voz en su mente se detuvo por un momento, como si estuviera evaluando su pregunta. Finalmente respondió, pero no con palabras. Fue una sensación, un flujo de imágenes y sonidos que se deslizaron en su conciencia. Vio formas grotescas, criaturas imposibles que habitaban un mundo más allá de lo que la mente humana podía concebir. Seres que vivían en las sombras del viento, alimentándose del miedo y la desesperación de las almas atrapadas en ese ciclo interminable. Y entonces lo comprendió. Más allá del viento no era un lugar físico, ni siquiera un concepto que pudiera describirse con palabras. Era una dimensión paralela, un estado de existencia donde las reglas del tiempo, el espacio y la vida misma no aplicaban. Las almas que caían allí, como la suya, estaban condenadas a vagar por la eternidad, presas de sus propios terrores, sin la misericordia de la muerte. El ojo gigante parpadeó una última vez y de repente todo cambió. Abel cayó al suelo de golpe, pero esta vez el dolor lo atravesó como un rayo. Aterrizó en la tierra, sintiendo el impacto en cada hueso de su cuerpo. La oscuridad desapareció, reemplazada por la familiar niebla de San Juan de los Vientos. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo los susurros que lo habían perseguido desde su llegada. Abel se levantó lentamente, aturdido, mirando a su alrededor. Estaba de vuelta en el círculo de piedras. Todo parecía igual, pero Abel sabía que algo había cambiado. Su cuerpo se sentía diferente, más pesado, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Caminó con dificultad hacia el borde del círculo, donde había comenzado todo. Cada paso resonaba en su mente, como un eco distante que se repetía infinitamente. De repente algo brilló en el suelo junto a una de las piedras. Abel se inclinó y recogió el objeto. Era un pequeño espejo,
de esos que parecían salidos de alguna antigüedad perdida. Lo giró entre sus dedos, observando la superficie pulida, y cuando finalmente se atrevió a mirarse, lo que vio lo dejó sin aliento. Su rostro no era el suyo. Los ojos que lo observaban desde el espejo no eran humanos. Eran rojos, con pupilas verticales, exactamente como el ojo gigante que lo había atrapado en el bosque. El reflejo que lo miraba no pertenecía a Abel. Algo más lo había reemplazado, algo que ahora habitaba su cuerpo. Soltó el espejo con un grito ahogado, retrocediendo con horror. Pero ya no había marcha atrás. Podía sentirlo, una presencia dentro de él, algo que lo controlaba desde dentro, algo que había traído de ese lugar más allá del viento. El viento volvió a soplar con fuerza, susurrando de nuevo. Pero esta vez no era su nombre lo que escuchaba. Eran las voces de miles de almas, gritos de dolor y desesperación, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Y Abel, o lo que quedaba de él, se unió a esas voces. No tenía otra opción. Había sido absorbido, transformado, convertido en parte de ese ciclo sin fin. Rió, una risa amarga, desesperada, cargada de ironía. Así que al final, esto es lo que significa descubrir lo que hay más allá del viento, pensó. Unirse a las sombras, volverse uno con el terror. El viento continuó susurrando, llevándose su risa y sus pensamientos con él. Y mientras el círculo de piedras vibraba una vez más, San Juan de los Vientos volvió a su calma inquietante. El misterio permanecía intacto, esperando al próximo incauto que se aventurara fuera a buscar respuestas donde no debía. El sol apenas comenzaba a asomar sobre los cerros cuando el pueblo despertó. Pero nadie notó que algo había cambiado. Para los pocos habitantes de San Juan de los Vientos, el día era como cualquier otro. Nadie mencionó las figuras en el cerro, ni las desapariciones. Y como siempre, al caer la noche, las puertas se cerrarían temprano, dejando que el viento y sus susurros volvieran a reclamar las calles. Pero ahora, entre esos susurros, había una nueva voz. La de Abel, o lo que alguna vez fue Abel, condenado a vagar para siempre por ese lugar maldito, esperando el próximo ciclo, la próxima alma curiosa que se atreviera a buscar respuestas. Porque en San Juan de los Vientos, el viento nunca dejaba de soplar.